Buenas noches y bienvenidos a todos. Antes de tomarnos un buen rato para orar, estaba pensando en estos días en algunas situaciones que hemos vivido, particulares que, bueno, que quizás nos afectaron a todos, pero que también me hacen pensar en aquellas situaciones individuales que solemos tener, ¿no? Me acordaba particularmente de ese texto en Juan 10, versículo 10, que dice que el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Y creo que cada paso que damos, Él se encarga de que nos enteremos de que esa sigue siendo su intención, ¿no es cierto? Vemos demasiada destrucción a nuestro alrededor y duele, ¿no? Y me hizo pensar mucho lo que vimos los últimos días. Estábamos todos muy unidos en oración y muchos en acción bien comprometida por el juicio que esperábamos que sea favorable, según nosotros, para el doctor Rodríguez Lastra. Y después del veredicto, creo que a muchos se nos cruzó por la cabeza la palabra fracaso, ¿no? Y pensaba yo, ¿será realmente un fracaso? ¿O qué debiéramos hacer frente a un fracaso como ese, ¿no? Y entonces, obviamente, empecé a pensar en muchas situaciones que vivimos, tanto particulares, personales, familiares, no sé, empresariales, ministeriales, ¿no? En las cuales, o por las cuales venimos orando y que terminan como un aparente fracaso. La gran pregunta es, ¿debemos renunciar? ¿Tenemos que resignar el trofeo? Y entonces me encontré con estos pasajes que hoy quiero compartir con ustedes y que creo que nos alientan, obviamente, a todo lo contrario, ¿no? En ese texto que aparece ahí en la pantalla, Números capítulo 21, estamos ahí en medio de una batalla que el pueblo de Dios estaba librando. Y quiero leerles algunos textos para que nos sirvan de ánimo en esta noche para orar, y no solamente esta noche, sino aún en cualquier situación que podamos enfrentar donde quizás aquello con lo cual nos encontremos no sea lo que uno esperaba que suceda. ¿Qué hacer? ¿No? Y creo que en primer lugar lo que este pasaje nos enseña es que tenemos que entender que en la guerra espiritual no hay que tener contemplación con el enemigo, ¿no? Me acordaba de algunos casos en la Biblia de algunos personajes a los cuales Dios le ordenó liquidar por completo a sus enemigos y no lo hicieron, y después los enemigos se lo fueron comiendo desde adentro, ¿no? Uno de esos casos, quizás el más conocido, fue Saúl, a quien Dios le ordenó matar todo y él no lo hizo. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Después el profeta Samuel se lo reclama. Pero otra historia interesante que tiene que ver con eso es la de Gedeón. Cuando uno va leyendo el libro de Jueces, se da cuenta de que el pueblo madianita era un pueblo a quien Dios ordenó matar por completo, pero ellos no lo hicieron así. Se mataron solamente los guerreros y se quedaron con las mujeres y las mujeres trajeron niños, ¿no? Se creyeron muy vivos, se quedaron con lo que a ellos les gustaba, desecharon lo que no les gustaba, y esas mujeres tuvieron hijos y esos hijos fueron creciendo, y esos hijos que nunca se olvidaron de sus raíces los conquistaron desde adentro. Y así es como llegamos a la historia de Gedeón, y Gedeón lo encontramos en el capítulo 6 de Jueces, escondido en una cueva tratando de quedarse con algo de trigo porque sus enemigos, esos nenes que se le habían crecido, le destruían todo, ¿no? Entonces pensaba en cuántas veces nosotros no somos tan obedientes con el Señor,
nos vamos quedando con las cosas que nos gustan, pero son las cosas que Dios mandó destruir. Y después tenemos lo que tenemos. Y después nos pasan cosas como las que nos pasaron la semana pasada en la calle, ¿no? No tengo tiempo suficiente como para explicar cómo se une una cosa con la otra, pero creo que es muy fácil de entender. Nosotros dejamos la calle y el enemigo lo tomó. Y hoy tenemos situaciones a nuestro alrededor que no nos gustan para nada, ¿no? Entonces, más allá de, obviamente, arreglar nuestras cuentas con el Señor, pedir perdón, lo que tenemos que hacer es lo que vamos a ver que hicieron ellos ahí en Números capítulo 21. Dice, cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarín. ¿A dónde iban? Iban a la tierra prometida, o sea, iban a cumplir con su propósito. Siempre que quieras cumplir tu propósito, el enemigo se te va a presentar y te va a querer cortar el propósito, ¿no? Dice que los atacó y capturó a algunos de ellos. Capturó a algunos de ellos. Está hablando de los hijos del pueblo de Dios. Está diciendo que dentro de los hijos de Dios algunos van a quedar capturados por la acción del enemigo. Eso no nos gusta, eso nos molesta, eso nos duele, nos asusta, ¿sí? Pero miren, entonces el pueblo de Israel hizo este voto al Señor y le dijo, si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió a la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades. O sea, al final fue muy diferente al principio, ¿no? Pero en el medio se tuvieron que comer la captura de alguno de ellos, ¿sí? Pero la enseñanza de este pasaje es que no hay que tener contemplación con el enemigo, ni con lo que es del enemigo. Y esas cosas que Dios manda a destruir en nosotros, que son cosas que nos gustan, muchas veces no tienen nada que ver con su reino, no son de Él. Si no son de Él, son del enemigo. Si las conservamos, conservamos al enemigo dentro nuestro. Y el enemigo termina capturándonos, como pasó en esta historia, ¿sí? Entonces, la gran enseñanza es que no contemplemos absolutamente en nada al enemigo, ni las cosas que son del enemigo, ¿sí? Sin contemplación hay que destruir a las tinieblas hasta el fin. Y no me refiero ahora a las tinieblas que están fuera de nosotros, me refiero a las que están dentro de nosotros. Destruirlas. No permitir que absolutamente nada en nosotros se mantenga con vida que no tenga que ver con el reino de Dios, ¿no? Versículo 30 de ese mismo capítulo dice, los hemos destruido por completo. Desde Hesbón hasta Dibón los devastamos hasta Nofa, los destruimos, ¿sí? Esta es la enseñanza. Y creo que como iglesia necesitamos terminar con aquellas cosas que Dios nos encomendó, terminar la tarea que Dios nos asignó. Y esa tarea es destruir absolutamente todo lo que sea del enemigo, de las tinieblas, del reino de Satanás, ¿no es cierto? Pablo decía en Filipenses capítulo 3, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Y cuando él dice olvidando lo que queda atrás, muchas cosas se me vienen a la mente y entre ellas sus fracasos. Entre ellas las oraciones que Pablo mismo había orado y que no habían terminado como él había pedido, ¿sí? Entonces pienso en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, las de hoy, ¿no? Olvidando lo que queda atrás. Quizás tuvimos una sensación de fracaso la semana pasada. Sigamos el consejo del apóstol Pablo. Dice, olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio. O sea, al premio, al trofeo, no se resigna. Hay que seguir luchando por lo que sabemos. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos.
Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Sí? Hay algunas palabras interesantes ahí, ¿no? Como la palabra olvidar, alcanzar, extenderse, hacia adelante. ¿Sí? Saquen conclusiones y esa debe ser nuestra actitud frente a los aparentes fracasos. Creo que a veces Dios permite que algunas cosas no nos salgan tan bien para que reaccionemos, para que sea un shock y para que no volvamos a cometer esos errores jamás. Y para que prestemos mucha atención en lo que Dios nos manda o nos ha mandado en el pasado. ¿Sí? Cuando Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, esa palabra pretendo significa no me conformo con lo que logré. Dios no se conforma con lo que alcanzamos. Dios quiere más. Otra vez, uso el ejemplo de lo que pasó en los días pasados. ¿Qué logramos los días pasados? Una increíble unidad entre las iglesias, logramos despertar al gigante, como dijo algún diario hace unos meses atrás, ¿no? Pero no nos conformamos con eso. Tenemos que seguir hasta que las tinieblas desaparezcan por completo, sin dejar de orar, orando con mayor fervor constantemente. Y aquí incluyo los fracasos que tenemos personales, como también los que tenemos como iglesia, ¿no? Entonces todo esto nos demanda ser en principio más objetivos en la oración, ¿sí? Ser más, orar con mayor ahínco, tener más claro qué es lo que queremos. A veces nosotros mismos no sabemos bien qué es lo que queremos lograr, ¿no? Nos metemos en lo que se presente, pero no tenemos muy claros los objetivos que tenemos que alcanzar. Ser objetivos en la oración, ¿sí? Salmo 37 dice, confía en el Señor, haz el bien, establécete en la tierra. Esa es la idea, y mantente fiel. Tenemos que tomar todo territorio. De pronto, si se nos cruza por la cabeza, bueno, quizás Dios no quería que esa victoria sea nuestra. Olvídense, Dios sí quiere. Y Dios quiere que nos posicionemos como victoriosos en todos los terrenos, ¿no? Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Dicho de otra forma, que sean las cosas del Señor las que te deleiten. Que sean las cosas del Señor las que te deleiten. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Sí? Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, Él actuará. Hará que tu justicia, escuchen esto, hará que tu justicia resplandezca como el alba. Tu justa causa como el sol de mediodía. ¿Alba o mediodía? Ambas cosas, porque es un proceso. No sea todo al mismo tiempo. Empieza como el alba, pero termina como el mediodía. Amén. Esto también nos demanda el ser más estratégico en la oración. ¿Sí? Nos está enseñando a orar, ¿no? Nuestros fracasos nos enseñan a orar. Quizás sobre lo que fracasamos, antes orábamos desprolijamente. Orábamos cuando nos acordábamos, si es que nos acordábamos. Estamos aprendiendo a orar con estrategia. Proverbios 8, versículo 34 dice, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día. Yo no sé si hasta nuestros fracasos nos presentábamos en la puerta del Señor para atender a sus palabras. Probablemente íbamos a sus puertas cada tanto, ¿no? Y cada vez que alguien desde la plataforma nos conducía ahí. Pero orar con estrategia significa, voy a ir hoy otra vez a la puerta del Señor porque necesito escuchar sabiduría, necesito escuchar estrategia, necesito escuchar el plan, cómo actúo hoy, cómo enfrento hoy a las tinieblas, ¿no? Esto nos demanda el ser más diligentes, ¿sí? Velar, estar despiertos, porque las tinieblas no descansan. Zacarías 6:15 dice, si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Los que están lejos, miren, Dios mismo se encarga de enviarnos ayuda cuando nosotros nos esforzamos. ¿Sí? Dios mismo se encarga. Esta tarde he hablado con una persona sobre algunas situaciones de su vida y él me decía, yo dejé todo en manos de Dios y yo le tuve que corregir.
Porque está muy bueno y es una linda frase decir, dejo todo en manos de Dios, pero Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. El que esté todo en manos de Dios no quiere decir que nosotros dejemos de lado nuestro esfuerzo. Hay cosas que nosotros sí debemos hacer. Y eso tiene que ver con la disciplina y con la disciplina de oración, con la búsqueda de Dios. Eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Tenemos que entender que a través de estas luchas, con victorias y con fracasos, el Señor nos está llevando a la madurez, a un mayor compromiso, a mayor responsabilidad. ¿No es cierto? Tenemos que estar determinados para alcanzar los deseos del Señor. Miren lo que dice Proverbios 11:23. Dice, los deseos de los justos terminan bien. La esperanza de los malvados termina mal. Así que antes de orar les dejo este texto como aliento. En medio de sus fracasos, ya sean personales, congregacionales o de otro tipo, recuerden esto, el deseo de los justos termina bien. Los justos son aquellos que perseveran en las obras de Dios. ¿Sí? Los que perseveran, no los que tienen una obra de Dios cada tanto, no, los que perseveran en las obras de Dios, esos son considerados justos. Y los deseos de los justos terminan bien. Sigamos con esas obras. Sigamos esforzándonos. Sigamos orando. Tomemos las lecciones que el Señor nos da en medio de las batallas diarias que tenemos, ¿sí? Y nuestros deseos justos terminarán bien. Zacarías 4:6. Recordemos siempre que no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Muy bien, vamos a dedicarnos a orar el resto del tiempo. Y ahí, cuando vemos ahora los grupos de a 3 o de a 4, como cada miércoles, expongan sus motivos de oración. Hoy no les traje ninguno para la pantalla. Conversen entre ustedes, expongan sus motivos de oración, expongan también los motivos de oración que tengan, que a lo mejor son de la vida de la iglesia o de la vida de la ciudad, de la vida de sus barrios donde viven. Recuperemos algunos motivos de oración que quizás alguna vez tuvimos y que los dejamos de tener en cuenta porque aparentemente la respuesta de Dios no venía. Recuperemos eso, traigamos otra vez a la memoria, pongámonos otra vez a orar fervientemente por aquellas cosas que sabemos que están en el corazón de Dios. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar.